Querido pueblo soberano, una semana más, un delirio más aquí en Que Paguen, tu podcast de crítica y análisis sociopolítico nacional e internacional. Vuestro servidor, como todas las semanas, Rob Núñez, al volante de esta nave que naufraga, ¿cierto?, entre el presidio y el exilio. Y como todas las semanas, estoy con mi cómplice, yo creo que, no sé si vieron Espartaco, pero en el final de Espartaco, la de Stanley Kubrick, viene Craso y dice, ¿dónde está Espartaco? Que me lo voy a pitear. Y se empiezan a levantar todos de a uno y dicen, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. Jonan sería el primero en levantarse y decir, yo soy Espartaco. Amigo, ¿cómo estás? Gran presentación, cada vez mejor la presentación, esa prosa lírica al momento de presentar. Creo que no existe ningún otro programa de internet y por lo tanto de televisión. Así que, y radio. Sí. He ido puliéndome. Sí, todo muy bien. Todo muy bien, porque hoy día también vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, al menos también que me importa harto, siempre lo hemos estado nombrando ahí latente en nuestra podcast anterior. Y para eso tenemos también nuestro invitado el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Un proceso, una forma de generar una nueva constitución, como han también abordado distintos países. Y bueno, es también una demanda que se levanta con gran potencia, viene de hace mucho tiempo, pero sobre todo con la revuelta social, tomó muchas banderas de lucha y ahí muchas instituciones, agrupaciones sociales, asambleas territoriales también han puesto la lucha, y es el caso de la Coordinadora por una Asamblea Constituyente, de cual Constantino Guerrero, quien está junto a nosotros, nuestro invitado el día de hoy, es parte, así que estaremos conversando junto a él sobre qué se trata una Asamblea Constituyente, bueno, y cómo podríamos llegar eventualmente a eso. Constantino, muchas gracias por aceptar la invitación y estar en el día de hoy junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, John. Bien, pues, vamos a hablar de actualidad. Habíamos comentado recién, ¿verdad? Así que a ir un poco de ello. ¿Has visto un poco noticias, Constantino, de la última semana? Imagino que uno siempre está más o menos informándose un poco de lo que está pasando. Bueno, sí, lamentable lo que pasó a un compañero, digamos, a Francisco Martínez, de Panguipulli, digamos, y que bueno, Carabinero asesinó, digamos, en un acto, digamos, irracional, digamos. Nuevamente Carabinero está metido en situaciones de terror, de asesinato, robo, o sea, en este caso, un asesinato a un joven que en este caso estaba haciendo su trabajo en la calle y por varios tiempos, no era ahora nomás, solamente que el niño estaba ahí haciendo su trabajo, digamos. Pero sí, lamentablemente la situación de Carabineros nuevamente, una institución que ya debería ser eliminada, digamos, por su forma de actuar. Sí, de todas maneras. Roberto, vamos de lleno a la noticia para que la pongamos en contextualización a las personas que no han estado enteradas de este hito, que debe ser como el principal, creo yo, de la semana, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Ocurre esto el día... Esto ocurre ayer, de hecho, ¿no? Ayer, bueno, esto está en diferido. Esto ocurre el día sábado, el día 6 de febrero, en la comuna de Panguipulli, ¿cierto? A eso en el horario tarde, aún de día, en el que un malabarista, como bien dijo Constantino, conocido en la zona como Pancho, fue el viernes, que vivía, el viernes, perdón, que vivía en la comuna hace 3 años. Estos datos son muy importantes porque después salió a hablar el alcalde, son cosas que vamos a ir contrastando. Es increpado por un policía para hacerle un control preventivo, ¿cierto? Un control de identidad, y Francisco se resiste a este control de identidad. Él portaba unos sables de malabarismo, es decir, unos sables de lata que no tienen filo y no te pueden asesinar de casi ninguna forma convencional. Entonces 2 policías, ¿cierto?, lo cercan ante la negativa de Francisco de entregar su cédula de identidad. Uno de los policías, el que está más lejos de él, le da 2 tiros a los pies. Hay un video dando vueltas, ¿cierto?, en el que se ve el momento del homicidio y se ve como
se ve y se escucha cómo el Paco le dispara en los pies y Francisco salta para evitar estos tiros. Y acto seguido, Francisco se abalanza sobre el carabinero y el carabinero le da 3 tiros en el pecho, matándolo cuasi en el acto. Acto seguido, ambos carabineros se suben a su vehículo reglamentario y se dan a la fuga, quedando Francisco ahí tirado en medio de era un cruce de 2 calles medianamente importante al parecer. Yo no conozco Panguipulli, pero alcanza a ser socorrido por una enfermera y esta enfermera trata de reanimarlo, pero lamentablemente Francisco pierde la vida y queda algo. A mí toda la situación me parece de una inhumanidad sin precedente. Queda tirado un montón de rato ahí, muerto, hasta que llega el SAMU, ¿cierto? Lo tapan, se acerca a la calle, pero hasta que eso ocurre pasa casi una hora, pasan muchos minutos. El policía fue detenido, más o menos 3 horas después de los incidentes, fue detenido por la PDI, apresado, ¿cierto?, para comenzar la formalización, mientras se inicia una investigación y estamos en espera de la audiencia para determinar si este policía va a tener, este Paco, va a tener prisión preventiva mientras se realiza, no sé, si se abre un juicio o algo. Todo eso está en desarrollo. Bueno, esos son los datos medianamente concretos y creo yo que algo interesante que podemos sacar de todo este horror, en el que semanalmente, ¿cierto?, comentamos aquí en Que Paguen, es que la opinión pública, sobre todo en redes sociales, ha estado muy dividida, ¿no? Mucho justificando el actuar de Carabineros, porque salió un teniente de la comuna a decir de que había sido en defensa propia, de que el carabinero había tenido un text cerrado, creo, también, a causa de este enfrentamiento, ¿cierto?, con Francisco, el malabarista, que tenía utensilios de lata en su mano, lata como del mismo material de una lata de cerveza. Uh-huh. Y el propio alcalde de Panguipulli, horas después, salió a decir de que Panguipulli estaba llena de mochileros y de que la persona que había fallecido era un mochilero que primero no estaban cumpliendo, ¿cierto?, como las reglas de cuarentena, y segundo, portaba armas blancas en sus manos. Claro. Todo esto evidentemente contrasta con los hechos, puesto que primero no era un mochilero, y segundo, no portaba, bueno, si uno se pone quisquilloso, un arma blanca puede ser cualquier implemento con el que se pueda atacar a otra persona y hacerle daño, o a un animal, y de ser por eso todos andaríamos con armas blancas cuando salimos a la calle, porque todos tenemos celulares, zapatos, billeteras, una serie de cosas. Pero estos sables estaban lejos de ser sables como tal, para cercenar carne. Entonces nada, ahí existen 2 corrientes de pensamiento, ¿cierto? Una que se toma la justicia en sus manos y quema una serie de edificios de Panguipulli cuando el sol se pone, entre ellos la municipalidad y una comisaría, claro. Y otra que defiende el actuar de Carabineros alegando a la defensa propia. Bueno, y entre eso, bueno, acá también hay hartas cosas que uno debería estar atento, ¿no? Es la primera crisis o gran crisis que le toca enfrentar al nuevo director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien había optado por casi una política de silencio, más allá de que ya había mostrado una postura sobre que él le encantaría poder actuar, ¿verdad?, sin estos pesares o sin estas restricciones que se ponían, como por ejemplo instituciones como derechos humanos. A Yáñez le gustaría que los carabineros obren sin tener esto en consecuencia, digamos, los derechos humanos, pero bueno, hoy día le toca enfrentar esto y él ya dijo que no iban a entregar todas las pruebas a la fiscalía y hacer las cosas como corresponden, algo que eventualmente no se ha hecho en Carabineros desde hace bastante tiempo. Qué más duda queda que lo de Catrillanca, por ejemplo, donde ya se termina por desmoronar uno más de los tantos casos de montaje y negligencia en los controles que se deben llevar. Así que a ver si cambia la cosa con Yáñez. Pareciera que no. La lógica pareciera intuir que no, pero también me sumo. Me parece que otra vez estamos frente a un caso donde se demuestra de que no hay competencia, de las personas que deberían hacer bien esta pega, que deberían ser capacitados para hacer bien este tipo de enfrentar este tipo de situaciones. Algo tan fácil como un control de identidad que termine con un asesinato no está bien por donde se le mire. Entonces también creo, como es mucho, una gran mayoría de chilenos que piensan que se debe refundar esta institución tal cual, no puede seguir funcionando así.
Sí, mira, bueno, tampoco prestaron, como decía Roberto, no prestaron dentro del protocolo, no prestaron ayuda al herido. Por lo tanto, es una falta muy grave. Ahí hay una situación eh, que uno podría concluir que, o sea, el asesinato fue, fue con intencionalidad, digamos, porque ellos tienen dentro de sus protocolos advertir que va a haber se va a usar el arma primero, luego se tiene que, si se dispara hacia arriba, digamos, no hacia las piernas, digamos, y, y claro, y esto es en última instancia se dispara, digamos, y aquí empezaron a disparar a las piernas, y claro, cualquier acto, digamos, de desesperación de cualquier persona es tratar de, digamos, de abalanzarse ante este agresor, que es un agente del Estado, responsable, digamos, en este caso del asesinato del joven, y claro, como decía Roberto, estos son sables de utilería, digamos, de cierta manera, digamos. Y además habían dos personas, dos carabineros, Paco o agentes del Estado, o represores, etcétera, que deberían primero haber actuado de otra manera. Se ve en el video, lamentablemente la prensa nacional habla de fallecimiento, habla de muerte, pero no habla de un asesinato, como en otros medios internacionales que sí vieron la noticia y dijeron que fue un asesinato, digamos, de este joven, digamos, en este caso, de este malabarista, digamos, que pierde la vida. Entonces, por lo tanto, y si se van ellos y no atienden a la persona, esa es una falta muy grave, es un crimen realmente. Así que yo creo que este señor debería ser encarcelado por el asesinato de este joven, lamentablemente. Hay otros antecedentes que se saben posterior a este hecho, ¿cierto? Uno de ellos, leí mucho en redes que se decía, pero cómo tan estúpido que se abalanza sobre los pacos con una pistola, ¿cierto? De que Francisco efectivamente, que lo comenta la familia de él, que padecía de esquizofrenia y no se lo trataba. Esto lo saco de Zipper. Zipper redactó un extenso documento en el cual desgranan toda la situación y ahí se comenta también de que él efectivamente padecía de esquizofrenia. Así que si para algunos eruditos de la internet abalanzarse sobre un Paco es algo que solamente gente estúpida haría, bueno, hay que quizá empezar a recabar primero, ¿cierto? La veracidad de los hechos antes de empezar a escupir juicios. Y otra cosa que quería mencionar es que el ex fiscal Pedro Ortuztegay, espero haberlo dicho, me da lo mismo decir bien su apellido, que bueno, ex fiscal y actual abogado de Claudio Crespo, ¿cierto? Paco desgraciado que hemos hablado aquí, culpado entre otras cosas por cegar a Gustavo Gatica, ¿cierto? Pocas horas después del incidente, publicó supuestamente ¿cómo se dice? El historial delictivo, ¿cierto? De Francisco, en sus redes sociales, el cual, bueno, primero habían bastantes crímenes, todos los que incluían armas blancas, ¿cierto? Pero lo curioso de la situación, claro, lo curioso de la situación es que los nombres no coincidían. El nombre de Francisco asesinado y de Francisco que el ex fiscal Pedro estaba publicando. Así que nada, pues yo no sé qué peso tendrán todos estos antecedentes, ¿cierto? A la hora de llevar gente ante la justicia, ¿no? Me acuerdo que lo hablábamos aquí, ¿cierto? Cuando fuera de Catrilanca, de cómo el oficialismo, Felipe Cast o Chadwick, ¿cierto? Fueron tan holgados en decir que había ocurrido un enfrentamiento, de que ellos habían visto los videos de ese enfrentamiento y de que había sido la muerte de Camilo, había sido... Antecedentes también. Claro, exactamente. Y también como fue, no sé si se acuerdan de ese médico que se había supuestamente negado a atender a unos carabineros, ¿cierto? En una comuna fuera de la capital. Entonces, todo
este entramado, ¿cierto?, de noticias falsas que el oficialismo suele como escupir para tratar de, qué sé yo, que si ya no vivimos en los 80, bueno, las cosas se pueden contrastar. Me preocupa la impunidad de esta situación, en realidad. Eso es mi punto, me preocupa la impunidad de esta situación. Hace poco leí un artículo que redactaban Derechos Humanos, donde hablaban justamente que ya a más de un año de lo que fue la revuelta social, lo que fue el estallido social, como quieran nombrarlo, a más de un año, y con lo que llevan, el estudio de las causas y cómo se han ido retrasando todo, se habla más de una impunidad, más que otra cosa. Hoy en día, en términos de derechos humanos, estamos más cerca de hablar del término impunidad en todas sus letras, más que justicia, o más que cualquier otra palabra que debiese ser nombrada cuando hablamos de este tipo de temas, ¿no?, tan importante. También agregar lo de Francisco, que sí se levantó también mucha en redes sociales, pero tenía también una justificación, creo, de alguna forma. Había harto debate, sobre todo del lado más progresista del ala, que tenía muchas acusaciones, de violación y de abuso sexual, o sea, que ocupaba estos sectores del arte, digamos, que son más abiertos, que son también como estos sectores del arte que son más sensibles a ciertos temas, o ciertos tratos, o a cómo mantener ciertas interrelaciones entre ellos mismos, porque el arte también proviene de una sensibilidad distinta. Y bueno, Francisco ocupaba estos espacios donde no hizo pasar bien a compañera, y salió un par de luces también con todo esto, pero también se dejaba súper en claro que, claro, no hay que martirizar la imagen de Francisco, porque la imagen de Francisco era otro más del patriarcal violento que también hace mucho daño dentro de un grupo, sino que así como pudo hacer Francisco, que tenía unos problemas de esquizofrenia, este Francisco marginado, ¿verdad? Este Francisco que también genera daño y que te pueda tener o no antecedentes más allá de todo eso, es que ese pudo hacer cualquier otro con otro problema, cualquier otro con distinta otra forma, y el punto es que fue asesinado por la institución, por una institución que supuestamente debe velar por protegernos, no por asesinarnos. Y eso también habla también de la poca credibilidad y la nueva credibilidad que tiene la gente hacia esta institución, que ha bajado en un gran porcentaje la credibilidad que tiene hacia la gente. Así que, bueno, eso, quería dejar ese antecedente, pero también súper en claro de que, más allá de esto u otro, de martirizar o no a Francisco dentro del arte, lo que pudo haber sido o no pudo haber sido, el hecho es que acá lo importante es no quitar el foco de que no puede ser que del Estado estén siendo asesinados personas. Eso. Sí. Mira, bueno, esta institución ya no da para más, ya lo hemos conversado en reuniones, la gente, en la prensa. Esta institución está catalogada como ladrona, está catalogada para hacer todos estos montajes, asesinatos. Por lo tanto, esta institución debería ser reemplazada por una institución policial nacional distinta, que no sea un tipo militarizada, digamos, como es ahora, y además sin control ciudadano. Tiene que haber un control ciudadano. Entonces, esta institución ya, bueno, ojalá que en estos procesos que se están dando en nuestro país podamos cambiar esta institución. Esta institución es una institución que tiene una historia represiva. Acuérdense que desgollaron a Tilo Parada y Guerrero, digamos. Fueron torturadoras de muchos profesores, estudiantes. O sea, ya esta institución tiene una historia que va en contra de la ciudadanía, va en contra del pueblo o de los pueblos, y ya no debe más existir. Esta institución debe ser eliminada como institución de Carabineros y hacer una nueva institucionalidad, pero controlada por la ciudadanía. Constantino, una consulta. Aprovechando que estamos hablando de una eventual desaparición de Carabineros, ¿cómo sería en lo concreto ese control que la ciudadanía debería tener respecto a su Policía Nacional?
¿Cómo aplica o cómo hipotéticamente aplicaría en la práctica ese control? Mira, yo no tengo una idea muy clara, digamos. Esto tiene que ser construido dentro, digamos, de a lo mejor de asambleas populares para poder ver cómo se controla a este. Pero primero debería salirse de las Fuerzas Armadas, ¿no? Debería ser una institución de las Fuerzas Armadas. Esta debería ser una institución que esté bajo la tutela en este caso, del Ministerio del Interior, de una institución política, ¿ya? En este caso podría ser en este caso el Ministerio del Interior, digamos, que controla tanto la Policía de Investigaciones. En este caso también debería ser supeditada, digamos, por el Ministerio del Interior. Y así el Ministerio del Exterior, una entidad política, puede sacar a estos directores de carabineros que a veces no quieren salir, digamos, se oponen a salir y así destituirlos. O sea, se podría destituir desde ahí, desde la ciudadanía, una presión social, digamos, mayor. Bueno, en otros países la policía depende de las municipalidades, pero esto no es el caso. Tendríamos que ver, digamos, después de asambleas, digamos, populares, asambleas constituyentes, ver cómo se podría llegar a ser una institución que sea que esté relacionada con la democracia, que esté relacionada con proteger, como decía Jonan, de proteger a los ciudadanos y no de reprimir y asesinar al ciudadano, ¿ah? Porque protesta, porque está en la calle. Entonces tiene que haber otro tipo de institución. Exactamente. El mismo día que fallecía Francisco, ¿cierto? Se conmemoraba el día en el que Violeta Parra se quitó la vida, ¿no? Y qué clic hizo en ese momento la canción de La Carta de Violeta, en el que dice, y abro la cita: me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia, los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia. Y qué vergonzoso, ¿no? Que como casi todas las canciones de Violeta Parra sigan resonando con ese descorazonado sentimiento de que pareciera que la lucha de clases es una constante eterna, pero gracias a Dios es una constante que tenemos que dar. Johnny, no sé si tiene algo más que agregar o pasamos a la siguiente noticia. Sí, sigamos en pauta. Yo creo que igual es un tema que de a poco se va a ir desentramando, se van trayendo harta arista, y también tenemos que ir viendo cómo se va desencadenando todo esto de la investigación para ver qué tanto se puede cambiar o no, si hay una esperanza aún en esta institución que pareciera no tiene por dónde. Exactamente. Otra noticia que esta vez recae sobre el flamante candidato a la presidencial, ¿cierto? Sebastián Sichel, quien en esta semana que pasó, el mismísimo, el patito. Tercero en la encuesta dicen. ¿Cómo? Quedó tercero en la encuesta, no me acuerdo, en Criteria me parece. El último sondaje de presidente tercero lo están nombrando a Sichel. Y los otros miembros que eran Gabriel González Videla, Diego Portales, weón. Está Leonardo Farcam atrás, medio. No, Parisi, siempre está Parisi. Siempre está Parisi medio, sí, también está. Claro. No, mira, la Criteria tiraron el primero Jadwe, posicionaron al segundo Lavín, y que Sichel está ocupando el espacio de Matei. De hecho, Matei cae uno pasa peldaño más abajo y que hay con la Pamela Giles, y Sichel entra ahí es imposible, weón. No tiene sentido. No tiene sentido. Vaya noticia de Sichel ahora. Al inicio de la semana pasada, ¿cierto? El ex community manager que dio vida a Contralorito, no sé si conocen a Contralorito, es un lorito muy simpático en Twitter que de forma muy didáctica, ¿cierto? Escribe cosas para que la gente entienda el trabajo de la Contraloría. Y él escribía porque renunció a causa del acoso que vivió por redes sociales por gente de vanguardia y a todos ellos a los que los pacos no les disparan, sino que se los llevan abrazados a la comisaría por toda esa manga de hueones. Y renunció. Él mismo denunció que Sebastián Sichel, ¿cierto?, había
invertido más de 2.2 millones de pesos, ¿cierto?, en publicidad presidencial fuera del plazo de campaña, porque obviamente todavía no estamos en plazo de campaña para postularse, amigo Sebastián, y que la había invertido en Facebook, una plataforma que ocupa mucha gente joven. 2 días después, Sebastián Sichel volvió a estar en la palestra, porque mucha gente, se desconoce una cifra exacta, pero mucha gente cliente del Banco Estado, ¿cierto?, recibieron unos mails corporativos muy siniestros promocionando también a la figura de Sebastián Sichel para conocerlo como tu futuro posible presidente y a quién le debes tu pleitesía. Exactamente, el tema, el factor en común entre toda la gente que denunció es que toda esa gente tenía una cuenta en el Banco Estado, banco que hasta hace muy poco Sichel presidía. Claro. A mí no me llegó el mail, pues, bueno, yo quería el mail para tenerlo ahí en este muro con mail imbéciles, no me llegó, porque no soy del Banco Estado. Así que nada, yo no sé si esto tiene alguna repercusión legal, probablemente debería, pero probablemente no. Pero no sé qué opinan, no sé qué opina Constantino de este meme. Bueno, yo creo que, bueno, eso es un robo de información. O sea, y como es un robo de información, una base de datos gigantesca, porque el Banco de Estado tiene casi todo, con la cuenta RUA ahí, los tiene todos metidos. Bueno, a mí yo soy del Banco de Estado, pero no me llegó nada, o menos, hubiera sido interesante, digamos, porque podríamos hacer una denuncia colectiva, digamos, porque se meten en nuestras cuentas. Pero creo que es ilegal apropiarse, digamos, de una base de datos y después hacer propaganda política. No sé qué va a pasar, porque tú sabes que se salvan todos estos compadres. Nosotros si hiciéramos algo parecido, yo creo que estaríamos en más de 5 años en la cárcel, pero estas personas, estos personeros, además que este personero parece que era de la Democracia Cristiana antes, no sé, algo supe, que era de la Democracia Cristiana y tenía otro apellido. Entonces, bueno, no sé cómo se cambian de partido, así como calzoncillo, no sé, y fácilmente también se cambian de apellido para poder tener, no sé, un eslogan. El apellido no fue en todo. Así que bueno, ojalá hubiera algo, digamos, se fuera no sé, a investigación, que se investigara esta situación y pudiera ser sancionado, porque creo que esto es un robo de una base de datos de una institución pública para fines personales. Por lo tanto, ahí está haciendo un delito, digamos. Claro, totalmente. Bueno, y volviendo un poco al concepto que hemos estado usando también hace ya varios capítulos atrás, nuevamente los ciudadanos de primera categoría y segunda categoría. Porque como bien dice Constantino, claro, si uno de nosotros lo hubiese hecho, claramente ya uno podría saber a dónde nos espera, ¿no? Cómo pesa el peso de la justicia realmente. Pero en este caso no lo es. Así que de categoría 1 y categoría 2. Exactamente. Lamentablemente. Y quizá para ir cerrando, en lo que es el panorama nacional, podemos comentar también que Chile acaba de comprar una tracanada de misiles para defendernos de, qué sé yo, los ángeles que vienen de la Antártida, no lo sé la verdad, por la módica suma. Somos un país muy humilde, por la módica suma de $85 millones, que yo no sé si la gente en la casa sabe cuántos ceros son eso en plata chilena, pero es bastante. Así que gente del Perú, gente de Argentina, gente de Bolivia, no se metan con nosotros porque tenemos misiles muy caros. Y la verdad, yo siempre he tenido la duda de por qué Chile tiene esta fascinación militarizada. En realidad no es una duda, la respuesta es bastante obvia, pero tenemos una fascinación militarizada, ¿cierto? De tener aviones, de comprarnos aviones siempre, de renovar los barcos, ahora de comprarnos misiles en medio de una pandemia mundial. Chile invierte un montón de plata, obviamente son platas distintas. Vi mucho en redes que la gente decía no hay plata para condonar el CAE y hay plata para comprar misiles, son dineros distintos, ¿cierto? Pero creo que es un gesto, por lo menos es una falta de respeto, ¿cierto? A un país que está pasando por momentos muy oscuros, a un país que está pasando hambre, a un país que está pasando enfermedad, y no creo que sea
para mí nunca lo es, pero no creo que sea el momento, ¿cierto?, para invertir en gasto militar. Para mí nunca, pero bueno, a gustos colores. No sé si quieren mencionar algo respecto a este titular, muchachos. Mira, bueno, los militares chilenos siempre han tenido, no sé cómo señalarlo, pero son actos de corrupción. Por ejemplo, la otra vez compraron un tanque de Panzer, si no me equivoco, y venía las coimas entre medio, ¿ya? Unas corbetas, la Armada compró unas corbetas con misiles, también. Entre medio había plata, y eso todo investigado, digamos. O sea, siempre corrupción. Bueno, Pinochet también, con algunos misiles también hubo coime y plata entre medio. Ahora, 85 mil millones parece, ¿me dijiste esto? Bueno, esa cantidad de plata es enorme, de verdad es enorme. Antes de la pandemia y antes del estallido social, nosotros discutíamos y peleábamos porque deberían haber más hospitales en nuestro país. Sobre todo aquí en la región. Nosotros aquí necesitamos hospitales en las compañías, un hospital pequeño, no de especialidad, tipo 4 que le señalan, y también uno en este caso en La Pampa, porque están colapsados estos hospitales. Y también desde antes de la pandemia nosotros conversábamos y discutíamos y veíamos, trabajamos con la FENAR, conversábamos con el colegio médico, y faltaban pabellones y faltaban muchas camas. Entonces me extraña, de verdad que me extraña, porque no tenemos pelea con nadie, no peleamos ni con Perú, ni con Bolivia, menos con Argentina. ¿Y por qué estamos comprando misiles? Cuando aquí se necesitan más hospitales y más médicos, porque claro, podemos tener hospitales y podemos tener los pabellones, podemos tener las camas, pero no tenemos el personal profesional y auxiliares, digamos, en este caso también, que son necesarios. Entonces, bueno, esto nuevamente una bofetada para la ciudadanía, es una falta de respeto, y ya esto no aguanta más, o sea, parecen que quieren otra revuelta 2.0, digamos, porque aquí ya no da para más esta situación. O sea, ¿cómo pueden estar gastando tantos millones y millones de dólares por misiles que no estamos ni en guerra, si no hay nada, aquí estamos... No sé, esto yo creo que no va para más. ¿Qué más decir? Digamos? Además que, bueno, con este tema sanitario, también muchas veces atrás que en el pasado hemos hablado sobre cómo se redestinan nuestros fondos públicos, donde tenemos eventualmente problemas mucho mayores en salud, en educación, en vivienda. No tiene un sentido, es como si se rieran en la cara de nosotros. Y bueno, eso mismo también llevó a la revuelta. Yo solo espero de que esta crisis sanitaria que nos tiene a muchos obligados, ¿verdad? Y que coartó mucho peso de lo que se está generando, esta rabia y descontento tan genuino que se coartó con esta crisis sanitaria. Yo espero que en el día de mañana, cuando lo logremos superar, y esto sea parte de una gran anécdota, ¿verdad? Pero que también abrió una capa también muy cruda y ruda de la realidad de nuestro país. Más allá de todo eso, es que ojalá no olvidemos estas cosas, no olvidemos que este descontento no se apague, porque qué importante estar ahí manteniéndose firme, porque estas cosas nos demuestran de que si nosotros no dormimos en la pasividad, esto va a seguir sin ningún pudor alguno, como sucede esta noticia. Exactamente. Se ríen de nosotros, no es que cómo se ríen, se están riendo, están haciendo lo que ellos quieren y hacen lo que quieren y no hay ninguna posibilidad de revertir estas situaciones. ¿Cómo puede ser? O sea, comprar misiles, ¿para qué? ¿Para qué misiles? Si no estamos en el Medio Oriente, no estamos allá. Uh-huh. Aunque estuviéramos allá, tampoco. ¿Por qué tenemos que estar comprando? ¿Por qué queremos hacer guerra? Esos recursos, esos millones y millones de recursos de cobre chileno, digamos, de huelco, podría ser... como decías tú, Jonan, para educación, para salud, para vivienda. Aquí la gente tiene que ir tomándose los terrenos
y así presionar para que le den algunas viviendas básicas o poder luchar por las viviendas básicas. O sea, esto no justifica, no está justificado, digamos, estos gastos militares. En absoluto. Así que fiel a nuestro espíritu, ¿cierto? Aquí rechazamos la ley de defensa del cobre y todos los parientes que vayan a surgir cuando esa ley se derogue. Porque si algo aprendimos con la Revolución Pingüina y la LOCE es que se cae una y se levanta otra igual. Así que nada, fuera los ejércitos, Costa Rica lo ha estado haciendo bastante bien sin uno. Así que esa gente podría trabajar en algo que no implique intrínsecamente matar a más personas. Y hablando del ejército, y pasando al ámbito internacional, y ya antes, en la antesala, ¿cierto?, de lo que es nuestro tema central, el lunes pasado ocurrió un golpe de Estado en el sudeste asiático, ¿cierto?, en el país de Myanmar o Burma, a raíz de que el ejército, ¿cierto?, acusó de fraude electoral a las elecciones que le confirieron la presidencia a la líder opositora, la histórica líder opositora de Myanmar, llamada Aung San Suu Kyi. Espero haberlo dicho bien, perdón al público de Myanmar. No sé si la gente sabe mucho de Myanmar. Myanmar o Burma, era una colonia británica, ¿cierto?, que después de la Segunda Guerra Mundial entró en todo este proceso de descolonización, ¿cierto?, que ocurrió cuando Hitler es derrotado y los imperios colonialistas tambalean. Aprovechó, ¿cierto?, este agarre y se independizó también, como lo hizo el resto de la Indochina, ¿cierto?, lo que es Vietnam, lo que ocurrió también después en la India, lo que ocurrió en Tailandia, bueno, y toda la caída de las grandes colonias europeas. Entonces, Myanmar logra, ¿cierto?, su independencia en el año 1962 y en el año 1948, y en el año 1962 cae en una dictadura militar muy en la línea de las dictaduras del siglo XX, hasta una dictadura fascista, hasta el 2011, en el que, a causa de la presión internacional, ¿cierto?, vive un proceso de reformas constitucionales, se abre a un referéndum para ver si, algo muy parecido a lo que ocurrió en Chile, para ver si la gente quería seguir obteniendo el régimen representado por las fuerzas del ejército o un régimen representado por partidos políticos, en este caso, como les mencionaba, ¿cierto?, encabezado por Aung San Suu Kyi. Espero haberlo dicho bien una vez más. Myanmar, ¿cierto?, vivió, como podemos ver, desde el 2011 hasta el pasado lunes, unos escasos 10 años de democracia, y el ejército se ha vuelto a tomar el poder. Detuvieron a gran parte del parlamento, y la presidenta electa, no voy a decir su nombre por tercera vez, está también en arresto domiciliario. No se sabía, hasta hace pocos días no se sabía su paradero, se temía lo peor. La comunidad internacional, ¿cierto?, como se dice, se presentó en contra del golpe de Estado, y el ejército presentó cargos en contra de, no solo de los parlamentarios, sino en contra de la presidenta electa. Dichos cargos son muy irrisorios, porque primero, obviamente, se habla de un fraude electoral. En las últimas elecciones que vivió Myanmar, el grupo político que representa a Aung San Suu Kyi ganó por una amplia mayoría, una aplastante mayoría. Entonces el ejército se levantó, ¿cierto?, en contra de esta decisión, y denunciaron un incumplimiento de las leyes de importación y exportación, y además la posesión de dispositivos de comunicación ilegal. Esto está en una investigación ahora, al momento de grabar este programa, pero no sé, posesión de dispositivos de comunicaciones ilegales, a mí me suena, no sé, como de película de Misión Imposible o algo así. Y como decíamos, está con arresto domiciliario en este momento, al igual que otros parlamentarios, y se especula de que quizá lo que planea el ejército es simplemente retirar a Aung San Suu Kyi de la vida política de Myanmar, puesto que, según la constitución del país, quienes trabajen en cualquier rama del poder ejecutivo no pueden tener ninguna mancha en sus antecedentes criminales, y esto efectivamente ensuciaría los antecedentes criminales de esta líder civil.
Bueno, así que esto está ocurriendo en Myanmar en estos momentos. Los trabajadores de la salud se han levantado, ¿cierto?, en contra del golpe de Estado y rodeándose de lienzos rojos, se han atrincherado fuera de los hospitales de todo el país, negándose a trabajar para el régimen militar que reina en estos momentos en el país del sudeste asiático. Y se creó una campaña también en internet de cambiar tu perfil a una foto roja en apoyo al pueblo sometido de Myanmar. Por el otro lado, hubo una manifestación a favor del golpe de Estado que convocó a 1.500 personas, una weá gigantesca, multitudinaria, y que, bueno, demuestra que evidentemente el pueblo de Myanmar no está ni ahí con tener a los militares una vez más. El pueblo actualmente está bajo toque de queda, ¿cierto? Y las calles están obviamente custodiadas por tanquetas y todas estas parafernalias que les gusta sacar al ejército. Todas estas cosas que se compran con plata que podrían invertir en educación, las sacan cuando se toman el poder. ¿Jonan? No, ojalá que esto termine en buen puerto y no haya más muertes de la que siempre hay en este tipo de situaciones y casos que en verdad son la parte más oscura, porque quedan para la cifra, tal dictadura tuvo tantos asesinatos, tantas muertes, quedan las cifras, quedan los libros, pero las historias crudas que hay detrás de cada cosa son realmente terribles y bueno, y me imagino yo que de alguna u otra forma esa historia, tanto la dictadura acá en Chile como en otros lados, en uno u otro momento nos han tocado la fibra a tal punto de tener una convicción tal de entender la importancia de estar siempre activo o consciente, digamos. Así que espero que de todo corazón que estas historias que hayan detrás, que la van a ver, todas estas muertes que sean detrás, sean las menos que se puedan. Exactamente. ¿Constantino? Sí, mira, bueno, la líder es Premio Nobel de la Paz del 1991. Bueno, para nosotros, bueno, todas las dictaduras y estos golpes de Estado a nosotros nos llevan el recuerdo de miles de compañeros y compañeras, amigos y amigas asesinados, incluso desaparecidos hasta el día de hoy. Por lo tanto, es muy sensible para la ciudadanía chilena este tipo de golpes de Estado que se pueden dar en cualquier parte del mundo. Es muy triste, es muy escalofriante, hay desapariciones, entonces tortura. Incluso aquí en Chile, claro, se habla de todos los asesinados, los desaparecidos y los torturados, pero tienen que recordarse también que muchos fueron expulsados de los trabajos y quedaron sin trabajo, no sabían cómo alimentar a su familia, fueron humillados. Entonces, por lo tanto, también hay otras situaciones que pasan, van quedando sin su fuente laboral, digamos, mucho de la gente, digamos, o de los partidarios en este caso, como pasó aquí en Chile, los partidarios de la Unidad Popular. Acuérdense que las universidades fueron intervenidas, asesinaron a profesores, a estudiantes de pedagogía, cerraron las escuelas normales porque eran un antro de comunistas. Después vinieron las exoneraciones de muchos profesores, degollamiento. Entonces al final es triste lo que pasa, no solamente, o sea, la ciudadanía en su totalidad queda muy resentida. Sí. Sin duda remece la fibra, el oscuro recuerdo, que no es un recuerdo, o sea, finalmente todas las cosas que hablamos acá en el programa de una u otra forma siguen siendo parte, ¿cierto?, de esa larga sombra que comenzó la dictadura en Chile y que hoy por hoy nos tiene viviendo en un país, bueno, en muchos países, no solamente en Chile, pero altamente injusto. Entendamos que el neoliberalismo fue instalado por la dictadura, la destrucción de un Estado que asegurara salud y educación y jubilaciones fue destruido por la dictadura, y todos estos energúmenos de los que hablamos en los programas, ¿cierto?, fueron o criados en dictadura o son descendientes de la dictadura.
herederos, ¿cierto?, de la clase política que hacía política en dictadura y que ahora intentan hacer el mismo juego. A mí el caso de Myanmar me estremece porque igual de cierto modo como que lo comparo con lo que pasa en Chile, ¿no? Con estas antiguas tácticas de las escuelas de las Américas, de ese ejército del siglo XX que no entiende los medios de comunicación, que cree que tomarse un canal de televisión es entender que están todos los medios expropiados, ¿cierto? Porque, por ejemplo, al actual presidente de Myanmar fue depuesto de su cargo, ¿cierto? Y puesto en prisión bajo los cargos de violar las restricciones de reunión a causa del COVID-19. Entonces, porque tuvo una reunión en la que se reunió con 200 personas, bueno, viene el ejército, lo toma preso y lo depone de su cargo. Entonces, esas como... No sé si me parece suficiente para justificar un golpe de Estado. Evidentemente no lo es. Y son estas justificaciones estúpidas, porque no encuentro otra palabra, como los montajes de Catrillanca, como la tonelada de montajes que hemos visto que tanto el Poder Ejecutivo como las fuerzas de orden público han ido instalando, ¿cierto?, en la narrativa que vivimos nosotros, que me hace pensar que esa sombra del fascismo del siglo XX aún se proyecta y que parece muy difícil de cortar. No sé, Jonan. Sí, me pasa lo mismo, así que... Pero creo que en algún punto u otro, todos los que están inmersos en este tipo de luchas sociales, ¿verdad? O de juntas, de espacios de organización y todo, apuntan a caminos muy similares. Que dentro de todo eso está la justicia y la memoria. Siempre la memoria es algo muy latente que creo que es importante y que al menos el espacio donde me ha tocado encontrarme, ¿verdad?, en temas sociales, políticos, que finalmente todo es político, siempre está la memoria ahí presente. Entonces también hay que tener puesto en eso, de que todo lo que se ve tan oscuro, también detrás de eso hay personas que están haciendo que esto no sea tan oscuro, que hay luz también, de alguna u otra forma. Hoy día como que son medio hippie espiritual, pero... Está bien, amigo, falta un poco de... Quiero creerlo, quiero confiar en él. Falta un poco de paribet en el programa de vez en cuando. Sí, falta un poco de ese término, el uso del shonen, ¿verdad? De la amistad. Oiga, sí, y bueno, y aprovechando esa luz que proyectan tus palabras, introduzcanos, amigo, el tema central. Aprovechando esa luz justamente de todo esto, bueno, que nosotros hemos conversado, ya le hemos dado espacio para hablar sobre este nuevo Chile que se está haciendo, finalmente esta decisión que se tomó de una nueva constitución, pero esta nueva constitución en un comienzo de las calles se levantó con pancartas, con gritos en la calle, donde se necesita de forma urgente una asamblea constituyente. Se pidió un cambio de constitución una vez que la gente sale a la calle indignada por los 30 pesos del metro que fue escalando, que fue tomando diferentes vertientes de batallas, de luchas que llevan grupos anteriormente, vivienda, educación, salud, se unieron en conjunto para decir, ¿saben qué? No da más esto. Necesitamos otro Chile, una nueva forma de entender el Chile, una nueva forma más democrática, donde de verdad el pueblo esté dentro de esto. Nos aburrimos de esta élite grande que está sentada en su comodidad de riqueza. Esa parecía ser que fue el discurso, la tónica que se tomó las calles de Chile en cada una de las regiones, y que termina, me parece a mí, que la lectura, y que bueno, que hemos hecho bastante, que el 15 de noviembre, cuando se pacta este acuerdo por la paz, ¿verdad?, y se pacta a través de una nueva constitución mediante un mecanismo entregado por la institucionalidad, que termina finalmente siendo, después del plebiscito, la convención constitucional, ¿verdad?, este camino heredado con los constituyentes, con lo que uno tenía que votar y todo eso, fue el camino que ya lo hemos explicado, que ya hemos hablado, y que está tomando de alguna u otra forma el cauce más poderoso, el institucional, el que más ruido hace, y el más inmediato también. Pero la Asamblea Constituyente no se abandonó y fueron diferentes colectivos sociales, también diferentes asambleas territoriales, muchos grupos activistas que vienen de hace mucho tiempo, otros que se crearon a través del estallido, que comenzaron a crear de manera en paralela, a trabajar en los cimientos de lo que podría ser que eventualmente
llegásemos a una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Que ahí uno le puede dar distintas bajadas, asamblea constituyente, libre, popular, soberana, qué sé yo, pero bueno, Constantino nos va a explicar un poquito también de que esos apellidos, de alguna u otra forma, que uno les pueda poner, deberían estar inmersos en una asamblea constituyente. Desde ahí comienzan a trabajar distintas agrupaciones, cordones territoriales en Valparaíso, en Concepción, Santiago, en la región metropolitana, distintos grupos, y también sucede en la cuarta región el reflejo de que estas agrupaciones y asambleas, como les decía, no abandonaron esta bandera de lucha de la asamblea constituyente y que se está trabajando en muchos lugares a nivel nacional. Uno es el caso de la región de Coquimbo, que también de manera incipiente está tratando de comenzar a llevar esto a una realidad más tangible, ¿verdad? También de un proceso totalmente diferente a lo que está llevando la Convención Constitucional, que tiene plazos delimitados. Esto se está dando de manera orgánica. Sería mucho más fácil si fuera empujado, además, con todos los recursos que tiene un gobierno, que tiene el Estado, ¿verdad? No es el caso. Ya se tomó otra posición. Pero la gente sigue pensando de que la Asamblea Constituyente puede ser la forma. Ahora pasamos a hablar con Constantino, para que nos cuente, en términos bastante simples, pero generales, ¿en qué consiste una Asamblea Constituyente? Gracias, Roberto, gracias, Jonan. Bueno, mira, primero señalar que la Convención Constitucional y la ley, la 21.200, que permitió esta reforma a la Constitución, no es una asamblea constituyente. O sea, bueno, ustedes ya lo saben, ustedes ya lo han conversado en nuestro programa, no es una asamblea constituyente y nosotros consideramos que incluso es una trampa. El mismo artículo 135 de esta ley te limita a esta convención a tener soberanía, ¿ya? Las asambleas constituyentes son autónomas, soberanas y pueden decidir. Por ejemplo, en Ecuador, el primer artículo que hizo la Asamblea Constituyente de Ecuador fue derogar el Congreso Nacional. O sea, lo primero que hizo, se van todos para la casa y nosotros, como Asamblea Constituyente, asumimos el poder legislativo. Y por lo tanto, tiene soberanía. O sea, es el poder constituyente originario. Ninguna ley, ni la Constitución actual, es superior a esta asamblea. En este caso, es falso, ¿no? Esta Convención Constitucional, el artículo 135 de la ley, señala que no son soberanos, nadie se puede arrogar la soberanía de esta convención, y además señala que tampoco pueden ejercer ninguna destitución de las autoridades actuales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el Congreso se asegura, todos los diputados y todos los senadores no me tocan porque esta ley señala eso. Y lo otro es que habla de algunos tratados, digamos, que ya están ratificados. Bueno, nosotros, por ejemplo, tratados internacionales de derechos humanos, por supuesto, no se tocan, pero aquí hay una situación medio extraña, porque hay otro tratado, en este caso hay tratado, porque no habla de los tratados internacionales de derechos humanos, habla de tratados en forma general. Y por lo tanto, todos estos tratados del TTP-11 y todos los que pueden estar saliendo, digamos, no se pueden tocar. Y por lo tanto, no es una asamblea constituyente porque no es soberana, no es autónoma y no tiene la soberanía del poder constituyente original. Ninguna ley es superior a la asamblea constituyente, porque se debe hacer otra constitución, otro pacto social. Entonces, bueno, en relación a lo que está pasando, creo que es una trampa. La coordinadora de Asamblea Constituyente La Serena tomó un camino distinto. Nosotros que son varias organizaciones, y dentro de eso está la Agrupación de Derechos Humanos Cuarta Región, asume, digamos, que seguir un camino distinto, seguir trabajando, hacer asambleas populares durante este año, tratar de que las personas, la ciudadanía, sepa que sus problemas particulares y problemas sociales que lo afectan están relacionados con la Constitución. Y por lo tanto,
hay que cambiar la Constitución para solucionar esos problemas que están ahí. Bueno, es un poco lo que podría hablar en una primera instancia, no sé si... ¿No es curioso que en Chile no ocurra, ¿cierto?, lo que ocurre en otros países, como bien citaba Constantino, como en el Ecuador, ¿cierto?, donde lo primero que se hace es una reforma a nivel parlamentario, a nivel legislativo, y que aquí, bueno, obviamente son los mismos partidos los que arreglan esta salida, ¿cierto?, constitucional, y que lo que primero hagan, por un lado, sea asegurarse la espalda, po. Obviamente es muy fácil, pues es de villano 101. Lo que a mí me... ya entrando en materia ya, entendemos de que lo que ocurre en Chile efectivamente no es una asamblea constituyente, por lo expuesto, pero en el caso de que, bueno, no en el caso, porque está ocurriendo, como bien decía Jonathan, está ocurriendo en regiones, ¿cierto? Existe esta organización territorial. ¿Cómo ocurre el diálogo entre los distintos territorios para que ese diálogo después como que ascienda a un ¿cómo decirlo? A una convención en común, a un punto de acuerdo? Porque evidentemente los problemas y las inquietudes, no sé, de Punta Arenas, ¿cierto?, difieren mucho de las de la capital, de las de Arica, de las de la misma Serena, ¿no? ¿Cómo se logra ese acuerdo dialéctico entre los distintos territorios para efectivamente poder decantarlo en una carta magna? Porque también los territorios tienen distintos agentes que participan en ese territorio, no sé, comunidades indígenas, distintos tipos de oficios, distintas realidades de género. No sé qué me puedes decir de esto, Constantino. Mira, bueno, si nosotros estuviéramos en una verdadera asamblea constituyente, deberíamos tener una proporcionalidad en relación a la cantidad de habitantes que hay en algunos, en este caso las provincias, las regiones, y en relación a la cantidad de delegados constituyentes, no representantes. Acuérdense que representantes son los que están ahora, digamos, yo doy mi voto y ellos hacen lo que quieren porque me representan y hacen lo que quieren. Y el delegado no, el delegado tiene que ir con la voz en este caso, la voz de la asamblea y luchar por esos ideales o por esas demandas. En el caso, hay una propuesta, por ejemplo, que tiene hace rato, digamos, hace unos 5 años atrás, Sergio Gres, que es historiador, digamos, es profesor de historia, doctor de la Universidad de Chile, habla de que debería ser algo parecido, digamos, en este caso, como son los cores, como las elecciones de los cores. Por ejemplo, aquí en la provincia de Lelqui son 7 cores. En la provincia del Limarí son 6 y en el Choapa son 5. Pero en este caso, la región va a tener 7, porque va a estar relacionado con los diputados. Entonces, en relación a tu pregunta, digamos, cómo se debería relacionar en el caso, digamos, de las regiones, de distintas regiones, si hubiera una asamblea constituyente verdadera, digamos, como las que esperamos nosotros, deberían haber elecciones donde todos estos candidatos a la constituyente de distintas posturas, ideologías, podrían competir de igual a igual, ¿ya? Entonces, la idea es que si aquí en la región hay descendientes de Aguita, digamos, y quieren ir a la convención, perdón, a la constituyente, podrían ser candidatos y la gente poder elegir. Entonces, de género, feminista, deberían participar todos los que quieran participar y poder elegir. En lo que está pasando ahora, en el caso de hacer asambleas paralelas, es un poco lo que quiere hacer la coordinadora, hacer asamblea en territorio de La Serena. ¿Cómo se debería vincular, digamos? Bueno, hay temas generales que la mayoría de los chilenos quiere que se solucione. Por ejemplo, gratuidad universitaria y gratuidad, digamos, en toda la educación.
¿Se puede hacer? Sí. ¿Hay recursos? Sí. Nosotros somos 7 veces más ricos de lo que éramos en los años 70. Y en los años 70 la educación universitaria era gratuita. No entraban todos, pero se trató de hacerlo lo mejor posible. De hecho, hijos de obreros y campesinos entraban a la Universidad Técnica del Estado, a la Universidad de Chile. Sí. Bueno, ahora somos 7 veces más ricos de lo que éramos, pero no hay gratuidad. Entonces, en relación hay temas generales, lo que recién estábamos hablando, en el caso de salud también. O sea, no hay recursos para enfermedades críticas, no hay camas, no hay más hospitales, y bueno, y eso son demandas ciudadanas, demandas de los pueblos, digamos, que no tienen salud. Entonces, el que tiene plata puede irse a una clínica y no hay ningún problema. El que puede endeudarse pide un préstamo y puede ir a una clínica. Y el que no tiene recursos se va a los hospitales públicos, donde tiene que esperar 1 hora para hacer una operación de la vista, un año y medio para poder esperar para hacer una operación a la vista, y en ese año y medio ya perdió el ojo. ¿Ya? Y no solamente que pierde el ojo, sino la familia sufre durante toda esa etapa, sufre con el enfermo. Bueno, hay temas generales, pero también hay temas que los territorios también necesitan. Bueno, y ahí están las particularidades. Bueno, hay una problemática nacional también del agua, porque antes creía que uno era el norte, la problemática del agua, la problemática del agua, el robo del agua, el saqueo del agua, de los grandes empresarios de derecha y demócratas cristianos, digamos, también es un problema y que se tiene que solucionar. De hecho, hace una semana atrás o 2 semanas atrás, hubieron manifestaciones tanto en Vicuña como aquí a nivel La Serena, digamos, en las demandas por el asunto del agua. Entonces, pero ahora, ¿cómo conversan esta asamblea popular y autónoma, digamos, de La Serena? Bueno, ojalá podamos tener una asamblea en todas las comunas, en las 15 comunas aquí de la región, y poder conversar. De hecho, hay conversaciones, pero todavía no se concretan. Pero igual que lo que pasa en Antofagasta o lo que pasa en Viña del Mar. Hay conversaciones, pero tenemos que afianzar primero nuestra asamblea, hacer que participen. O sea, esto es un poco el poder popular, digamos, tratar de que la mayoría de las personas puedan participar en la asamblea y poder poner en esa asamblea las problemáticas que existen. ¿Eh? Entonces, bueno, nosotros tenemos un cronograma que queremos ver cómo lo podemos hacer. Tenemos que vincularnos con las universidades, con los estudiantes de la universidad, las federaciones, profesores, con los gremios de la salud, con los gremios de educación, para poder hacer asamblea en los territorios y fortalecer en los territorios. Porque una de las demandas que nos hacían algunos compañeros era que cuando estaba la revuelta había muchas asambleas, pero después de la revuelta empezó el asunto de la pandemia, no hay asamblea. Bueno, hay una cuestión lógica, también los procesos suben y bajan. Entonces, por lo tanto, hay un asunto de cómo mantener viva esta situación, cómo mantener viva esta asamblea. Bueno, y eso también es parte, digamos, del aprendizaje de lo que estamos tratando de hacer distintas agrupaciones, porque, por ejemplo, ahora, en verano, y siempre ha pasado, baja la actividad política, baja la actividad social, baja las movilizaciones. Y en marzo hay un repunte. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir viendo cómo lo hacemos. Pero igual es difícil, digamos, y estamos en un aprendizaje de cómo empezar a vincularnos con los otros y poder dialogar y hacer asambleas que realmente puedan tener autonomía, puedan tener resolución y exigibles a estas autoridades, tanto autoridades locales como las municipalidades, como regionales, como la intendencia y nacional. Pero eso, como decía también Sergio Grés por ahí, se necesita mucha movilización y mucha presión social para poder lograr una asamblea constituyente, que en este caso no lo es. Claro. Entendiendo también que
en el escenario de que se eligieran representantes, ¿cierto? Para por distrito, como bien mencionabas, Constantino, estos representantes, ¿cierto? Deberían tener algún tipo de inhabilidad, ¿no? Estoy pensando obviamente en partidos políticos, qué es lo que está pasando ahora con la Convención Constitucional, y cómo, pues, obviamente hablamos desde los supuestos, porque como bien dices tú, esto es algo que recién se está cuajando, pero en el escenario ideal de la Asamblea Constituyente, ¿cuáles serían como las condiciones que tendría que reunir un ciudadano con inhabilidades también? No sé, que si alguien renuncia al Congreso no debería poder postularse, por mucho que ya no sea un congresista, por ejemplo. Estoy imaginándome algo. Pero ¿cómo tendrían que ser las condiciones y características que reúne un ciudadano o una ciudadana para eventualmente poder representar al territorio del que proviene? Mira, en relación a las asambleas constituyentes, generalmente no van por partidos políticos. O sea, una de las condiciones es que no vaya representado por partidos políticos. Eso es como el deber ser, digamos. No debería tener financiamiento externo tampoco. O sea, aquí el Estado debería financiar sus campañas en la televisión, en la radio, en la prensa, para que no haya lo que está pasando ahora. Por ejemplo, un candidato de derecha tiene a Luxi y Luxi le pasa millones y millones. Pero un candidato que puede ser de izquierda y que está en contra de Luxi no recibe ningún recurso. Esto ya pasó, y pasa siempre. Pero aquí en la región, Luxi le dio a los dos candidatos a la concertación, en este caso era la señora del PPD, nuestra senadora Adriana Muñoz, y también le dio recursos a Pizarro. Pero al mismo tiempo le dio a los dos de derecha que perdieron en este caso. Y había un quinto que era Luis Vega, que era del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que no llegó ni un peso. Y el otro apostó a ganador. O sea, apostó a los cuatro, les dio millones y millones a los cuatro, porque él sabía que de estos cuatro, si saliera uno y uno, dos por un lado y dos por el otro, estaba comprometido con Luxi. Entonces, la idea, digamos, de la Asamblea Constituyente y de los delegados que se podrían postular, el financiamiento debería ser del Estado. Y no debería tener más financiamiento, porque eso tendría que ser sancionado. Ahora, generalmente también en el caso de la inhabilidad, tiene que ver un poco si las personas están inhabilitadas por delitos, generalmente. Pero las personas que no tienen ese problema podrían presentarse. Y entre más candidatos, mejor todavía. Pero esas son como las condiciones, digamos. Ojalá que no represente un partido político, por un lado, y no sea financiado por entidades externas o empresarios. Perfecto, claro, porque me acuerdo de que la asamblea que se hizo en Ecuador, ¿cierto? La de Correa. Tengo por aquí el porcentaje. El porcentaje de adherentes a Correa, al conglomerado país, ¿cierto? Era bastante alto. Sí, era aplastantemente alto. Entonces. En Bolivia igual hay tuvo escaños reservados importantes, me parece. Sí, más en la de Bolivia también tuvo mucho. Lo que pasa es que en países que hay una discriminación muy alta, ahí hay escaños reservados para poder proteger, digamos, a las minorías que, en este caso en Chile, digamos, claro, se estaba pidiendo escaños reservados, en este caso a la convención, para el pueblo mapuche, digamos. Porque justamente es el pueblo que está más discriminado y tiene menos gente, en este caso, en representaciones populares. Bueno, y afrodescendientes también estaban pidiendo, bueno, sí. Otra minoría.
También el tema de las mujeres, que también fue, al menos en la Asamblea Constituyente de Bolivia, donde al menos 1/3 de representatividad femenina tenía que haber. Era como, me parece que una delegada por distrito o algo similar. Exactamente. Claro, te lo pregunto precisamente por esto de que idealmente que no haya como una incidencia de los partidos políticos, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, o lo que va a pasar probablemente con la Convención Constitucional, ¿no? Aquí... Que a su vez los intereses de los partidos políticos responden a los intereses del empresariado. Exactamente. Oye, mira, yo te quería dar un dato, Roberto, el siguiente, mira. Se va a votar por la misma lógica de las elecciones de diputados. O sea, aquí van a ser 7 nomás elegidos, ¿ya? Claro. Pero si tú investigas un poquito y empiezas a saber dónde fueron los votos de todos estos 7 que ganaron, la mayoría de los que ganó son con votos de Serena, Coquimbo y muy poquito Ovalle. Eso, o sea, estas personas ya, como se manejan muy bien, estos políticos de derecha, se manejan muy bien, entonces se concentran todo en Serena y Coquimbo y salen electos. O sea, meten lucas, entregan canastas familiares, camisetas, no sé, empiezan a engrupirse a las juntas de vecinos y empiezan a arreglar. Y ahí, ahora, si los compañeros, por ejemplo, de una lista, hay una lista de independientes, digamos que en este caso el Milagro, la Asamblea del Milagro empezó a promover, digamos, y se logró una asamblea de independientes. Si ellos se focalizan, si tuvieran las lucas también, porque no sé si lo van a tener, pero si se focalizan en Serena y Coquimbo podrían sacar algún candidato. Pero la maquinaria de estos partidos políticos es tan grande que yo te lo doy firmado, que si sacan uno, es mucho. Si sacan de los 7, si sacan uno, es mucho. Creo que van a perder. Me van a disculpar los compañeros del Milagro, porque yo los conozco y de hecho participo en su asamblea también, porque soy de este sector, digamos, pero creo que claro, la esperanza es lo último que se pierde, entonces están tratando de tener un candidato independiente, pero la cantidad de la maquinaria millonaria que hacen y cómo se mueven con las municipalidades, cómo se mueven, porque las municipalidades también son agentes, digamos, de propaganda de ellos mismos. Entonces, aquí el duopolio, digamos, está fuerte, digamos, hay de derecha y de la concertación, digamos. Entonces, eso es lo que es un problema, digamos. Pero si ellos, o sea, aquí la derecha y la concertación van a ir a Serena y Coquimbo y ahí van a sacar los 7 candidatos. Sí, y probablemente de los 195 miembros de la convención van a haber, ojalá 5 que efectivamente sean independientes, ojalá, como al igual que Constantino, yo creo que si es uno es mucho, porque claro, el armatoste monetario y comunicacional que tiene el oficialismo, ya entendiendo también a la nueva mayoría como oficialismo de cierto modo, ¿cierto? El status quo de la política nacional y este sistema, ¿cierto? De arrastre de votos que se va a ocupar también, entonces también, aunque un loco saque 2 votos, probablemente el otro loco de la lista va a sacar un montón de votos y se lo va a llevar consigo, entonces Fuensalida pasó así, Fuensalida sacó como 3.000 y tantos votos, 3.800, casi nada, digamos, y fue arrastrado por Gaona. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí en la región, y que fue un cambio bien drástico, digamos, aquí hay, de los 7, 5 son de derecha, los partidos socialistas es como de centro y el Partido Comunista también un poquito entre centro e izquierda, digamos. De ahí, entonces al final está derechizado, digamos, aquí los diputados. Sí, y es lamentable. Entonces, viendo ese escenario y entendiendo también, me pongo en este escenario que comenta, ¿cierto? En el que el Estado se encarga, ¿cierto? De la campaña de quienes van a ser los representantes, ¿no? Entonces,
Creo yo que debería existir como un énfasis, ¿no? En que esos representantes no estén purgados de un partido político, ¿no? No sé, pienso, sin ir más lejos, en Renato Garín, que puede o no ser santo de la devoción de alguien, pero el tipo ahora renunció, ¿cierto?, a su asiento en el Congreso para presentarse a la constitucional, entonces, a la constituyente. Entonces, viéndolo en este escenario de una asamblea constituyente, si Renato Garín está en el Senado y a puertas de inscribir las candidaturas, el loco dejar el Senado, el loco podría presentarse. Mira, lo que pasa es que en una verdadera asamblea constituyente pueden presentarse quien quiera. La idea es que, porque esta asamblea tiene que ser representativa de la nación, de la sociedad. Entonces van a haber, pueden haber incluso estudiantes universitarios, pueden haber profesores, pueden haber, no sé, del pueblo de Aguita, no sé, puede haber... La idea es que sean lo más representativo posible y que para hacer una constitución de la mejor forma posible, porque tenemos que ver con el pacto social. Ahora, por ejemplo, en este caso de lo que está pasando, es súper irregular acá en Chile, porque ya no es una asamblea constituyente, es una convención. Aquí la derecha necesita un tercio, digamos, para anular todo y que quede igual. Ahora, si ellos tienen más de un tercio y pueden incluso perfeccionar la constitución para una economía neoliberal más profunda, digamos. O sea, ahí también, de hecho, mucha derecha perdieron, porque aquí acuérdense que de 10 chilenos, 8 votó por una nueva constitución, o sea, el 20% no quería la constitución. Ahora ese 20% se va a meter aquí a la convención para poder anular, neutralizar cualquier iniciativa social de demandas sociales, como por ejemplo que el agua vuelva a ser propiedad colectiva, que vuelva a la nación y no sea privada, o que el cobre chileno vuelva a ser nacional, o sea, se renacionalice. Ellos no van a querer eso, que ellos quieren seguir, digamos, que Luxi gane y Angelini y todo lo demás. Entonces, van a hacer todo un taponeo, digamos, para que los convencionales no cambien la constitución pinochetista o la esencia de la constitución pinochetista. Bueno, yo le digo que esta es una constitución de Pinochet Lago, digamos, ¿no? Porque él encubrió también con su firma la esencia de esta constitución liberal, porque en lo político es liberal y en lo económico es neoliberal. Entonces ya es una depredación por todos lados. Horrible suena. Sí. ¿Te da el cuerpo? Sí, pues ese es el espíritu de nuestro cuerpo constituyente. Wow. Esto igual es un proceso largo, ¿no? En un escenario ideal, Constantino, este proceso constituyente por medio de una asamblea está revisando casos internacionales y hay algunos países en los que el trabajo de la asamblea duró hasta incluso 3 años antes de poder concluir con el borrador del texto finalizado para ser ratificado. Pero un promedio está entre los 13.5 meses de duración de una asamblea. ¿Es tiempo suficiente? O entendiendo también que, claro, como bien dices tú, tienen que estar representados desde el obrero, el pescador, el cuico también tiene que estar representado. Bueno, guarda, pero este ejemplo de los 13,5 promedio, 17 meses incluso, tiene que ver justamente cuando el Estado o gobierno también se hace parte de este proceso, lo cual claro, evidentemente hace que todo trabaje de manera más, apure un poco el proceso, ¿no? Claro. Eso, en el caso de Chile, como estamos desde una cosa mucho más, o sea, ni siquiera mucho más autónoma al 100%, me imagino que son otros tiempos lo que hay que esperar. Pero claro, en una condición ideal donde está siendo apoyado por el Estado gobierno, quizás por ahí puede ir la pregunta, ¿cuánto tiempo debería tomar y cuánto piensa que va a tomar en la circunstancia en la que estamos hoy en día, donde no es apoyado por los especialistas? Claro. No, mira, en una asamblea constituyente verdadera, digamos, autónoma,
Yo podría ser 1 año y medio. Podría ser 1 año y medio, porque estos delegados, que no son representantes, estos delegados que pueden ser sacados, digamos, porque no cumplen su misión, estos delegados tienen que hacer reuniones, aparte que hacen comisiones, igual como el Congreso, que hacen comisiones, trabajan en comisiones, estudian, analizan, ven la factibilidad, etcétera, etcétera. Ellos tienen que ir a los territorios. Tienen que ir a los territorios a preguntarle a los territorios sobre las políticas que necesitan. Por ejemplo, el asunto del agua, por ejemplo. Tienen que preguntarle cómo podría ser. Por ejemplo, el Rodrigo Mundaca, digamos, debería estar, digamos, en una de esas reuniones donde él pueda dar información fidedigna de lo que está pasando, cómo hacer el código de agua, etc. En el caso, digamos, de educación, entonces tienen que ir a los territorios a conversar de educación. ¿Qué quieren de educación? A lo mejor muchas familias querrán que la educación sea gratuita, la universitaria, y que tengan más apoyo, etc. Bueno, ellos tienen que ir a buscar información y ver cómo esas demandas que son ciudadanas las llevan nuevamente a la Asamblea Constituyente para discutirla y analizarla. Y eso debería tardar a lo mejor entre 18 meses, digamos, donde el ciudadano también pueda opinar y pueda dar alguna idea incluso de leyes, porque aquí ya lo hemos comprobado, digamos, muchos de nosotros que estamos en las calles nos informamos, analizamos leyes inclusive, vemos cómo se podrían mejorar. Entonces debería ser consultado, estos delegados deberían ir a consultar a las bases, digamos, en este caso, a estas asambleas que se están realizando en todo el país. Eso más o menos lo que debería suceder. Claro, y como preguntaba, bueno, condimentando tu respuesta, que es un poco lo que pasó en el caso boliviano, ¿no? Donde efectivamente estas mesas de trabajo territoriales no solo hacían sesiones abiertas de debate de los temas constitucionales que estaban conversando, sino que también, como bien dice Constantino, recogían, ¿cierto?, las inquietudes de los territorios de los que eran delegados, claro, no representantes, sino delegados, que me encantó esa definición. Agarrándome de cómo Jonan redactó la pregunta, en el escenario en el que vive Chile, en el mejor caso, ¿cuánto crees o cuánto creen como coordinadora cuáles son los estipulativos de la Carta Gantt de que puede tomar este proceso de maduración constituyente de la Asamblea? Bueno, mira, nosotros estamos viviendo un proceso constituyente, porque la Asamblea a nivel nacional, muchas asambleas ya han conversado de las problemáticas que tienen. Lo que pasa es que falta como un hilito así y subir a todos al carro, digamos. Pero en todas partes de Chile hay asamblea. Entonces, hay documentos, algunos tienen documentos de la exigencia o las demandas que quieren. Entonces, nosotros estamos viviendo un proceso constituyente. De hecho, lo que estamos hablando nosotros es parte de este proceso, porque estamos conversando y estamos llegando a miles de personas, digamos, que van a verlo en YouTube y en otras redes. Entonces, es un proceso, estamos en un proceso. El problema es que estuvimos a punto, cuando casi echamos a Piñera, digamos, cuando estaba tambaleando, tenía miedo, y ahí salió este acuerdo de paz. Estuvimos a punto de primero de echarlo, digamos, a Piñera, sacarlo, digamos, y hacer una asamblea constituyente. De hecho, habían algunos parlamentarios y algunos senadores que estaban poniendo su cargo a disposición. Le estaban diciendo al presidente, deje su cargo a disposición, nosotros dejamos el cargo a disposición y hacemos una asamblea constituyente. Y después salió el acuerdo ya. Claro, porque la derecha se vio en esta situación que está muy compleja. La gente estaba todos los días luchando. Los pacos ya no daban más, digamos, y estaban muy cansados, algunos estaban estresados. De hecho, estaban pidiendo licencias médicas y les denegaban las licencias médicas porque ya no sabían qué hacer. Entonces estuvo a punto para lograr una asamblea constituyente y lograr que los diputados y los senadores renunciaran y también renunciara el presidente. Estuvimos a punto.
lamentablemente hicieron una jugada magistral, realmente una jugada magistral, y bajó un poco la situación. Y bueno, después vino la pandemia y ahí ya lo salvó el virus, el COVID. Pero estamos en un proceso constituyente, pero no hay asamblea constituyente. Tienen que haber elecciones, delegados constituyentes, de distintas áreas, de distintas afinidades, de distintas ideologías, etc. Tiene que haber elecciones para poder lograr una asamblea constituyente, pero esa asamblea constituyente sí o sí tiene que ser formal. Lo que estamos haciendo nosotros, la coordinadora, estamos haciendo una asamblea y lograr una asamblea de La Serena, lograr estos procesos, asambleas pequeñas, todo, pero necesitamos, si tuviéramos más fuerza, hacemos una asamblea constituyente autoconvocada. Si hubiera más presión política, presión social, hubiera muchas movilizaciones, sería una inestabilidad tan grande en este país que se llegaría a hacer una asamblea constituyente. Pero eso no hemos tenido todavía la fuerza, estuvimos a punto, pero si se lograra hacer una asamblea constituyente, yo creo que deberíamos tener primero hay un periodo de elecciones que tiene que ser normal, digamos, informado, con recursos, para que todos los que quieran ir a ser elegidos pudieran postular de la mejor manera posible. Y lo otro, viene ya el proceso de estudio de las leyes para poder hacer una constitución. Y ahí yo creo que son como 18 meses aproximadamente. Qué importante lo que decía Constantino, de que finalmente surge, y creo que los ejemplos internacionales lo demuestran, ¿no? Que surge la Asamblea Constituyente como una respuesta a una crisis que simplemente se sale de las manos, ¿no? Y que en Chile, de algunos motivos también, lo de la pandemia sin duda jugó mucho a favor, logra hacer contenido de alguna forma. Y pareciera que con esto con la victoria del apruebo también se echan muchos paños fríos sobre toda la situación, ¿no? Finalmente, lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, con la victoria del apruebo no se acaba nada, simplemente empieza un proceso gigantesco y como bien vemos en el relato de Constantino, puede tener también un camino de servicio que quizás nos represente mucho mejor que el camino que el oficialismo decidió tomar. No quiero que sonemos como que estamos llamando a que se destruya el país, porque no es eso. Creo, no sé si mi compañero se suma a mi pensamiento, pero creo que es necesario porque vivimos una crisis actualmente y se vive en todas las esquinas de lo que conforma nuestro tejido social. Entonces, decir que es necesario que llegue una crisis es realmente no ver dónde uno está parado. Vivimos en una crisis no solamente sanitaria, sino en una crisis educacional, en una crisis de pensiones, en una crisis sanitaria antes de la pandemia, en la que la gente se moría en las salas de espera, ¿cierto? En el que la gente se endeuda y termina de pagar el CAE después de 25 años de haber trabajado, si es que logran trabajar. Entonces, realmente decir que uno llama a que Chile se destruye y que estemos en crisis es realmente no entender en qué realidad se habita, ¿no? Entonces, qué necesario es eso, ¿no? Que la crisis no solamente se agudice, sino que la crisis se materialice en algo que emane desde el pueblo soberano y que no que se institucionalice, sino que se formalice. Me gustó la palabra que utilizó Constantino, que se formalice como un órgano de real representatividad del pueblo, no como este juego de quién la tiene más grande, que finalmente va a terminar siendo la convención constitucional, quien tiene más plata, quien logra poner más nombres dentro de una cuestión, para ver si tira mucho para la derecha o no tanto para la derecha, porque para la derecha probablemente va a terminar tirando de todas formas. Entonces, qué importante es que mantengamos la lucha y que sigamos agudizando y visibilizando esa crisis que vivimos día a día y con la que desde nuestros quizás abuelos los chilenos han tenido que convivir, para que efectivamente a la hora de escribir una carta magna, quienes las escriban sean delegados del pueblo soberano y no representantes de un partido político. Totalmente. Eso es muy importante.
Sí. Amigo, ha estado silente durante esta exposición, perdón por monopolizar el micrófono. No. De hecho, yo creo que estamos súper bien con la hora, incluso de programa y todo lo que llevamos. Digo, para que la gente no se le haga un salteado de cosas densas, ¿no? Pero yo también ya en el programa he puesto mi postura y que la Asamblea Constituyente, para mí, es el camino que deberíamos seguir, más allá de lo que se pueda conseguir ahora, ¿no? Estos son también también se entiende de la gente que está trabajando y trabajando en esta coordinadora. Hay mucho de sentido común y de los pies de la tierra de que si bien toda esta cosa es urgente, porque la crisis ahora, algo entendemos, probablemente las cosas también están muy complejas. La crisis sanitaria también hizo que bajar el volumen de gente en la calle, de gente activando, pero también se entiende de que esta lucha es para comenzar a cimentar algo también, aprovechando también este contexto, ¿no? La crisis está, como ustedes dicen, ¿no? La crisis existe, entonces, si nadie hace nada, simplemente es aprovechar una oportunidad donde se necesita este cambio, se necesita y más gente que nunca, y cuando termine la crisis del COVID, va a ser aún más fuerte la crisis del capitalismo, que ya está sufriendo, ya lo habíamos comentado, se va a agarrar de uña y diente de lo que no tiene, y eso se va a traducir en que como va a haber más desempleo, van a bajar nuevamente los sueldos, van a querer mano de obra más barata, van a volver a explotar a los más explotados para seguir manteniendo esa riqueza que no pueden mantener, porque esa riqueza ellos no la pueden hacer fluir entre ellos mismos, ya están listos, ya están hasta la reconcha de dinero, ya están asegurados, ellos y no sé cuántas familias más de aquí en adelante. Y acá es lo que se le viene, es una crisis que tiene que ver con lo medioambiental, que tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, yo creo, más allá yo creo que todos entendemos de que probablemente esta lucha que se está haciendo, esta coordinación que cuesta mucho trabajo, porque también hay fragmentación, como esto tampoco tiene una remuneración, no algo oficial, digamos, obedece a pura voluntad, obedece a pura convicción, y de repente es bien complejo trabajar con eso con también otras personas, ¿no? Porque uno tiene que ser condescendiente, pero a la vez también tiene que notarse y marcar que no puede dejar de seguir trabajando. Es bien complejo. Yo admiro mucho a las personas que están activando y que buscan también este camino. Y creo que mi único llamado sería a que las personas que están escuchando este podcast, que les está llegando este programa, es que pregunten y busquen en su sector si existe una asamblea que está activando, qué está sucediendo con eso. Yo creo que esa es la invitación, a dejar de ser agente silente y pasivo de todo lo que está sucediendo y comenzar a ser un poco más activo. Si ahora yo conozco la información y la comparto por mis redes sociales, bacán. ¿Qué puedo pasar ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? Yo formar la información, yo juntarme con gente y generar algo. Quizás no tengo tiempo para eso, pero quizás puedo hacer otra cosa. O quizás mi tiempo está en que yo puedo sí apañar a las convocatorias que se hacen en la calle. Y desde ahí puedo ir activando ciertas cosas. Yo creo que dentro de lo poco, no dejar de organizarse y que ese ímpetu de fuerza que llevó creo que la gran mayoría de los que escuchan esto a marchar, a tomarse la calle, a salir con su bandera a pedir justicia, que un poco de eso, que entiendan que no se puede perder. Y la Asamblea Constituyente yo creo que también es un camino donde se aprecia todo eso, la conversación, los acuerdos, la horizontalidad, el yo ver y entender también las necesidades de mi territorio. Así que eso, la invitación es a estar atento y ojalá poder organizarse y activarse en el territorio. Eso como al cierre, digo, desde mi parte. Sí. Sí, Constantino, no sé si quisieras dar algunas palabras de cierre. Gracias por aceptar la invitación, por ilustrarnos algo que se habla mucho, se escucha mucho lo que es una asamblea constituyente, pero bueno, yo lo he visto en mi familia, en mi grupo de amigos, se conoce solamente el nombre, pero realmente no se tiene mucha información de qué es, cómo se origina y cómo debe operar, y espero que con este programa hayamos echado luces sobre sombras respecto a un tema que para nosotros como línea editorial de este podcast creemos que es un camino representativo y que obviamente quizá en el extranjero ha dado resultados cuestionables, pero que sin duda ha surgido desde el núcleo de lo que es el pueblo soberano y no desde el núcleo del oficialismo siempre tan ligado a lo corporativo. Constantino. Sí. Muchas gracias. Sí, bien. Mira, claro, lo que para nosotros lo más importante como una agrupación de derechos humanos Cuarta Región, una agrupación pequeña que está trabajando acá en La Serena, creemos que la Constitución o la futura Constitución, ya sea, ojalá que esta convención, no sé, si funcione, no sé,
pero en una asamblea constituyente los derechos humanos deben estar presentes en la Constitución. Los derechos humanos están relacionados con la vivienda. Que sea, en este momento, esta Constitución no obliga al Estado a que todos los chilenos tengan una vivienda digna. No está. No está en el Estado, en esta Constitución, que el Estado sea responsable de la educación. Tampoco está, no es responsable de la salud. Por lo tanto, hay algunos derechos humanos que están consagrados, que son los derechos humanos más individuales, ¿no? Por eso que esta es liberal, digamos. La individualidad está protegida en esta Constitución, ¿ya? Pero no lo colectivo. Por lo tanto, la vivienda, la salud, la educación, la previsión social, el agua no está protegido. Está pasado a la parte privada, al negocio de la parte privada. Entonces, por lo tanto, ojalá que la nueva Constitución o las nuevas constituciones, y que podamos hacer a lo mejor a través de una asamblea constituyente, el centro, digamos, de la Constitución esté relacionado con los derechos humanos. Y eso nos puede dar bienestar en la parte ambiental, en salud, educación, en previsión, sobre todo ahora que nuestros abuelitos están muriendo de hambre con estas pensiones. Entonces, para terminar, ojalá señalar que podamos lograr pronto, digamos, asambleas, sobre todo acá, primero empezar dentro de la coordinadora, hacer asambleas populares en los sectores rurales, urbanos, sectores poblacionales, donde la gente pueda discutir, conversar, dialogar y exigir algunas demandas para el bienestar social. Entonces, bueno, quiero agradecerle a ustedes, a su programa, digamos, a haberme invitado y estar entregando algunas pinceladas, digamos, de lo que nosotros queremos como organización incorporada en una coordinadora por una asamblea constituyente, una verdadera asamblea constituyente, donde el poder constituyente originario sea el bien superior de todos los demás, para lograr una constitución digna, digamos, para nuestra sociedad y nuestro país, nuestros pueblos. En nuestros pueblos. Qué hermoso, qué hermosas palabras. Constantino, si es que hubiera gente de la región que se quisiera contactar con la coordinadora, no sé, ¿cómo es posible hacer el contacto? Bueno, Jonan es vocero de la coordinadora, así que yo creo que está más que representado aquí en el programa y poder contactarse con el programa, digamos. Sí, tenemos además Asamblea Constituyente Cuarta, con 4TA. Asamblea Constituyente 4TA, ahí en Instagram, y ahí está donde están haciendo los afiches y toda la difusión que hay. Que a propósito de lo de Francisco, lo que comentamos en un comienzo, mañana hay una convocatoria acá, a esa convocatoria, lunes a las 18 horas en la Plaza Revolución, para ir a la gente que se pueda sumar. Constantino, perfecto. Muchas gracias por haber aceptado, por sus palabras, por estar junto a nosotros. Y usted, maestro amigo Roberto, por siempre comandar y capitanear este barco para que llegue a buen puerto siempre. Estamos aquí naufragando contra las aguas de la desinformación, pero como siempre seguiremos Claro, exactamente. Seguiremos al pie del cañón, ¿cierto? Dando la buena lucha en esta carrera sin sentido, ¿cierto? Por lograr dignidad para el pueblo soberano que semana tras semana sintoniza este humilde y autogestionado espacio que denominamos Que Paguen. La historia es nuestra, muchachos. Y los que no, que paguen. Que paguen. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.